A comienzos del siglo XIX, el territorio alemán no era un estado unificado, sino que estaba dividido en numerosos principados que formaban la Confederación Germánica, creada en 1815, durante el Congreso de Viena. Dentro de esa confederación destacaban dos grandes potencias, el Reino de Prusia y el Imperio de Austria. Aunque ambos incluían población alemana, solo Prusia lo hacía mayoritariamente. El Imperio Austriaco, en cambio, era un estado multinacional, con pueblos checos, eslavos, húngaros o italianos, entre otros. Debido a esta diferencia, surgieron dos proyectos alternativos para la unificación. La Gran Alemania, dirigida por Austria, que pretendía incluir a toda la población alemana, pero también implicaba incorporar a numerosos pueblos no alemanes del Imperio Austriaco. La Pequeña Alemania, bajo la dirección de Prusia, formada solo por territorios de población alemana y sin Austria. Con el tiempo, la opción prusiana acabó imponiéndose. El primer paso hacia la unificación no fue político, sino económico. En 1834 se creó el Zollverein, una unión aduanera o zona de libre comercio entre la mayoría de estados de la Confederación Germánica. Suprimió las barreras comerciales y facilitó los intercambios gracias al impulso de la burguesía prusiana. Austria quedó excluida, lo que reforzó aún más el liderazgo de Prusia. Ya en la década de 1860, la unificación política fue posible gracias al papel de dos figuras clave. Guillermo I de Prusia, que ascendió al trono en 1861, y su primer ministro, Otto von Bismarck, un político conservador, cuyo principal objetivo era convertir Prusia en un Reich, un imperio que reuniera el mayor número posible de territorios germanos. Bismarck organizó un poderoso ejército y supo aprovechar cada conflicto internacional para reforzar el dominio prusiano. El proceso de unificación se desarrolló mediante 3 guerras sucesivas. La primera fue la Guerra de los Ducados, en 1864. Fue cuando Prusia y Austria se enfrentaron a Dinamarca, por la titularidad de Schleswig y Holstein. Tras derrotarla, ambas potencias se repartieron la administración de los ducados. Aunque este acuerdo no duraría mucho, esta victoria fue el comienzo del ascenso militar y político de Prusia. Después de la Guerra de los Ducados, las tensiones entre Austria y Prusia aumentaron. Ambas rivalizaban por liderar la unificación alemana y, finalmente, estalló la Guerra Austro-Prusiana en 1866. Prusia derrotó con rapidez a Austria, lo que decidió definitivamente cuál de las dos potencias dirigiría el proceso de unificación. Se impondría el proyecto de la Pequeña Alemania sin Austria. Tras su victoria, Prusia reorganizó los territorios del norte, creando la Confederación de Alemania del Norte, presidida por Guillermo I con Bismarck como canciller. El siguiente paso llegó en 1870, con la Guerra Franco-Prusiana, la tercera y última guerra de unificación. Bismarck aprovechó la oposición francesa al fortalecimiento alemán para provocar un conflicto diplomático que desembocó en la guerra. Francia, tradicional rival de Prusia, declaró la guerra, lo que permitió a Bismarck presentar el conflicto como una causa nacional para unir a todos los estados alemanes frente a un enemigo común. Muchos estados del sur de Alemania, hasta entonces independientes respecto a Prusia, se unieron a la lucha. La victoria prusiana fue contundente. El ejército alemán derrotó al de Napoleón III y, tras la batalla del Sedan, el emperador francés fue hecho prisionero. La derrota francesa permitió a Prusia culminar su proyecto político. El 18 de enero de 1871, en el Palacio de Versalles, Guillermo I fue proclamado emperador del Segundo Imperio Alemán o Segundo Reich. Este nuevo estado unificado sustituyó definitivamente al antiguo Sacro Imperio Romano Germánico y se consolidó como una nueva potencia europea.
Como consecuencia de la victoria, Alemania incorporó además los territorios de Alsacia y Lorena, arrebatados a Francia. La unificación alemana supuso el triunfo del modelo prusiano, autoritario y conservador, dirigido por Guillermo I y su canciller Bismarck, cuya figura política fue determinante en todo el proceso. Aunque sus métodos fueron criticados y finalmente lo llevarían a su caída en 1890, no cabe duda de que su habilidad diplomática y militar permitió la creación de un Estado alemán fuerte y centralizado a partir de 1871.